¿Cómo están ustedes? Gusto en saludarlos. Bueno, gracias por atendernos, ingeniero. Hacíamos la introducción en esta reforma integral que plantean desde el IAE. Tiene varias aristas y plantean 60 medidas básicas, ¿no?, para lo que es necesario en el sector energético argentino. ¿Cómo lo podría definir esta reforma, más allá de los detalles? Bueno, primero tenemos que partir de la situación en que creemos que se encuentra el sector energético argentino, que es una situación, digamos, de crisis estructural, donde ya ha manifestado este sector múltiples síntomas que evidencian que por lo menos algo importante no funciona. Y estos, digamos, déficits de funcionamiento o estas malformaciones estructurales se han puesto de manifiesto más que nunca con la pandemia. Sí. La pandemia tuvo un efecto importante sobre la reducción de la actividad económica. Esto a su vez repercutió en la disminución de la demanda de energía, la disminución de la demanda de petróleo, de gas en el mundo. Cayeron los precios más de lo que estábamos acostumbrados que oscilaran normalmente, y bueno, esto puso de manifiesto más que nunca esos defectos crónicos que nosotros ya veníamos observando. Este es un sector que en definitiva en los últimos años nos ha demostrado que la parte más importante de la energía, que es la producción de petróleo y de gas, Sí. Producción que representa algo así como el 85% de la demanda de toda la forma de energía de la cual ésta se consume, bueno, no es viable sin subsidios. Claro. Esto se ha visto específicamente con el caso de la caída de los precios del petróleo, donde hubo en estos meses, donde hubo una parálisis de los principales yacimientos y una demanda, digamos, de toda la comunidad petrolera, de toda la corporación petrolera, digamos así, lo que incluye no solo las empresas, sino también los sindicatos, los gobiernos provinciales, etcétera, demandando precios sostén y Sí. subsidios, lo cual viene a demostrar que por lo menos una parte muy importante de la actividad petrolera argentina no tolera estas fluctuaciones de precios del mercado internacional. De ahí se colige, por ejemplo, que Vaca Muerta no puede ser pensado como se vino pensando en los últimos 10 años, como una especie de salvación de la Argentina, una especie de pampa húmeda reforzada, digamos, para producir los dólares que el país necesita. Hoy vemos que el gas de Vaca Muerta no se produciría si no es con precios que son exorbitantes o respecto a los que rigen el mercado mundial. Es decir, la Argentina no está en condiciones de colocar ese gas por mucho que haya como recurso. Sí. Y tampoco el petróleo se ha demostrado que pueda sostenerse con los precios del mercado real deprimido. Y bueno, esto nos lleva a una conclusión también. El sector energético se ha hecho excesivamente dependiente de los subsidios energéticos de un tesoro nacional que está exhausto y que tiene una incapacidad manifiesta no solo para afrontar esos subsidios, sino también para pagar la deuda externa. Entonces me parece que este es el punto que nos hace pensar, bueno, este sector así como está no funciona y requiere una especie de revamping, por decirlo de alguna forma, de una reformulación
una nueva estrategia energética para la Argentina, ¿no? La Peña, y esta transición de una industria, como usted decía, acostumbrada a los subsidios y que digamos, que ha crecido en base a los subsidios, ¿cómo se da la transición a que esto deje de ser así? Bueno, si nosotros seguimos haciendo lo que venimos haciendo hasta ahora, vamos a tener el mismo resultado. Es decir, cuando vemos que la actividad baja, le pedimos al papá Estado que nos dé o nos dicte una resolución que nos permita zafar. En este último caso fue la del barril criollo, ¿no? Claro. Bueno, esta no es la solución, porque esto podemos zafar podemos zafar 2 veces, pero no nos permite extrapolar o jugar esto como una estrategia de futuro. Por lo tanto, hay que cambiar la estrategia, hay que cambiar el objetivo que se persigue, quizá hay que reformular ideas que se tomaban como ideas basales. Un presidente de la Nación anunció hace no muchos años que Argentina se convertía en un jugador mundial en el mercado del gas natural licuado, y no hace tanto que esto se hizo, y varios gobiernos de distintas procedencias ideológicas han caído en el mismo error. Entonces me parece que si seguimos de la misma forma vamos a llegar al mismo resultado. Entonces nosotros estamos planteando una reformulación del objetivo, y el objetivo hay que ponerlo, digamos, en el largo plazo, formular una propuesta política y consensuar que esta propuesta política sea llevada adelante por la política, por los partidos políticos, etcétera. Y acompañada, por supuesto, por los jugadores del mercado. Esto es bienvenida por los consumidores o aceptada por los consumidores, pero también aceptada por las empresas, por la academia, etcétera. Hay que reunir consensos y formular un plan energético de largo plazo que sea aprobado sea debatido primero en el Congreso Nacional y sea aprobado por ley. En este sentido, digamos, establecer una continuidad hacia un futuro deseable que nos permita transitar o la transición que llamamos nosotros, desde un sector que no funciona a un sector deseable en un lapso, digamos, lo suficientemente largo como para ir cumpliendo metas parciales y alcanzar ese objetivo. En este aspecto, hemos planteado una transición energética que se compone de 5, digamos, capítulos, 5 transiciones. Nosotros tenemos que, en nuestro criterio, fijar un objetivo de largo plazo que sea compatible con los esfuerzos que realiza y va a tener que realizar el mundo para mitigar el cambio climático. Esto implica producir menos gases de efecto invernadero, y estos gases de efecto invernadero se producen básicamente cuando la energía que se consume es energía carbonosa. Entonces, esto no hay otro remedio que consumir menos carbón, menos petróleo y menos gas. Claro. Y reemplazar esas energías. Afortunadamente consumimos muy poco carbón, o sea, el problema más lo tenemos circunscripto al petróleo y al gas, pero evidentemente esto representa el 85% de la matriz actual, y esta reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero nos llevan a que la matriz objetivo es una matriz, digamos, que va a tener más energías renovables, más energía hidráulica, más energía nuclear, más energía de los biocombustibles, más solar, más energía eólica y menos petróleo y gas. Bien. Bueno, esto es un gran desafío en sí mismo, y bueno, tenemos que conseguirlo a través de un plan. Y después hay otra transición. Yo decía que nosotros, la Argentina, digamos, en estos últimos 15 años ha demostrado
que produce energías caras y con una productividad muy baja. Es decir, cuando vemos la energía nuclear, es una energía nuclear cara. Cuando vemos el petróleo, es un petróleo caro. El gas es un gas caro cuando lo comparamos con los precios internacionales. Entonces, estamos pensando en una transición también en la productividad que nos lleve a una baja de costos, que nos permita ser competitivos en el mundo cuando tengamos saldos exportables, y no tener la situación actual que aún con saldos exportables no los podemos exportar porque nadie nos los compraría. No sé, el caso del gas natural, por ejemplo. Claro. ¿No? Sí. Sí, y me quedé pensando en esto de los precios, ¿no? Porque para poder, usted mencionaba, ¿no? Es caro, nuestra materia prima es cara. ¿Cómo se hace para abaratarla en una industria que sabemos que también tiene sus costos fijos, ¿no? Bueno, yo creo que la historia nos enseña muchísimo. Nosotros tenemos una riquísima historia petrolera, donde YPF y Gas del Estado jugaron un rol extraordinario como pivotes y como columna vertebral de prácticamente el desarrollo energético argentino, que nos llevó en el siglo XX al autoabastecimiento energético. Y esto se hacía con alta eficiencia y con costos muy bajos de producción. Para nosotros, digamos, en el momento de alcanzar el autoabastecimiento, en el año 89, etcétera, a partir de ahí la Argentina empezó a ser autosuficiente. Nuestro precio del gas era $1 el millón de BTU, un gas barato que le permitió a la industria argentina sustituir todos los consumos energéticos por gas natural y ser una industria, digamos, que tenía ventaja respecto a los precios del mercado mundial. Y eso lo pudo utilizar para hacer una infraestructura muy importante, etcétera. Ahora, ¿cuál fue el secreto de eso? El secreto de eso en ese caso fue tener una actividad de exploración muy exitosa, realizada básicamente por el Estado Nacional y por YPF a lo largo de un siglo, en el cual se descubrió el petróleo en Comodoro Rivadavia, después se descubrió en Neuquén, después se descubrió en Mendoza, en fin, hay una serie de indicadores que nos dicen que fue una historia de progreso, claro, basada en el descubrimiento de nuevos yacimientos. Si esto se abandonó, no sé por qué o por quién, como política, que es buscar, descubrir, poner en producción nuevos yacimientos y reemplazar los viejos, y esto se abandonó en el siglo XXI, bueno, quizá haya que volver con firmeza sobre una senda de ese tipo, ¿no es cierto? Que lógicamente no se puede repetir exactamente, pero bueno, habrá que implementar medidas de ese tipo. Y después el tema de la baja de los costos implica ponerse a tono con lo que es una actividad internacionalizada, ¿no es cierto? Claro. Nosotros tenemos que apuntar a tener costos de producción que puedan sostener una actividad exportadora. En este sentido, todos los productores de petróleo deberían ser orientados a vender sus producciones petroleras, ya sea al exterior, con un precio FOB exportación, que está dado por el mercado mundial y no es un precio determinado por la Argentina, o no podrá ser un precio determinado por la Argentina, y cuando se vende en el mercado interno, bueno, que ese sea el precio de transferencia entre las productoras y las refinadoras, que nos dé como resultado también una nafta que tenga precios compatibles con los que rigen en mercados competitivos, ¿no es cierto? Y este es un criterio totalmente distinto al que se está utilizando en este momento, ¿no? La Peña, lo tenemos a nuestro compañero Raúl Vila, a ver si nos escucha y lo podemos escuchar. Raúl, adelante. No llega el audio de Raúl. No, a ver, probemos nuevamente, no.
No, tenemos algunos inconvenientes en la conexión. Por mi parte, una pregunta más con respecto incluso a lo que también escuchaba ayer en la presentación que hicieron, ingeniero, en cuanto a la normativa, porque se habló de incluso de, bueno, actualizar, reformar la ley de hidrocarburos nacional. ¿Cuál es el planteo al respecto? Bueno, mire, la ley de hidrocarburos nacional es una ley vieja del año 67 que se dictó en otro contexto. Todavía tiene unos resabios, aunque ha sido modificada, tiene unos resabios que mencionan a YPF y gas del Estado, quiere decir que es una ley antigua, y que en gran parte no se aplica porque los que la tienen que aplicar no la conocen, no confían en ella o encuentran ambigüedades que le permite no aplicarla. Un ejemplo se ha dado ahora con el tema del barril criollo. Sí. Bueno, bajaron los precios y las empresas fueron unificadas con los gobernadores de las provincias petroleras, con los sindicatos, etcétera, sí. Fueron a pedirle al gobierno el precio sostén denominado barril criollo. Ahora, el gobierno, en vez de aplicar la ley, que es el artículo 6º, que establece que en determinadas circunstancias se puede regular el precio y fija criterios de regulación, bueno, el gobierno dejó de lado ese criterio normativo que está en la ley y adoptó la posición de negociar en una mesa chica y a espalda de los consumidores un precio de conveniencia para los que demandaban ese precio. Y me parece que eso es violar la ley. Entonces hay muchos ejemplos de ese tipo que nos sugieren la necesidad de reformular la ley de hidrocarburos. Por otro lado, es de alguna manera tomar el guante porque el mismo presidente de la Nación, que habla muy poco de energía, pero en el discurso de Asunción habló de mandar un nuevo proyecto de ley de hidrocarburos el 10 de diciembre del año 2019, sí. Y lo repitió en el discurso del 1 de marzo. Es decir, los argentinos estamos esperando el envío de un proyecto de ley que anunció el propio presidente. Entonces, bueno, nosotros creemos, porque lo hemos analizado desde hace mucho tiempo, que esta es una ley que no funciona. Por ejemplo, hay un artículo 31 de la ley que establece que el concesionario debe hacer todas las inversiones que sean necesarias para obtener la máxima producción de hidrocarburos del área que tiene concesionada. Sí. Ese artículo no se aplica. Y entonces, en la medida que no se aplica, tiene que ser reformulado para que se aplique o en todo caso se modifique. Entonces, estamos con una ley vieja que no se aplica. Tenemos un déficit en la exploración petrolera y la ley no habla prácticamente de la exploración como una actividad interesante para promover, para alentar, etcétera. Bueno, en este aspecto hay que mirar el texto y bueno, hacer cambios que me parecen que van a ser importantes. Y no solo en esta ley, sino también en la ley 17, en la ley 24065 de energía eléctrica también hay que hacer reformas. Y con respecto, ya para ir cerrando, estas propuestas que ustedes armaron en este programa, en esta reforma integral, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Se presenta? ¿Se envía? ¿Va a haber alguna ronda? Bueno, nosotros estamos haciendo la difusión y el primer objetivo es el segmento político. Estas son decisiones políticas que tiene que tomar el Congreso, diría yo, o los partidos políticos que están representados en el Congreso, porque esto se tiene que plasmar en leyes, en reglamentos, en modificación de otras leyes, y en estos sentidos se necesita primero que los partidos políticos hagan algo que no hacen habitualmente, que es hablar en vez de llevar el diálogo a una pelea permanente, muchas veces sin conclusiones. Entonces me parece que
nosotros vamos a atacar, digamos, o vamos a enfocarnos principalmente en el sector político de Argentina. Directamente. Y de hecho, digamos, la Unión Cívica Radical es un partido que tiene una amplia tradición en haber intervenido en los debates energéticos más importantes que se han dado en Argentina en toda la historia, pero también yo espero esto del socialismo y del partido del gobierno, y del GEN, y de la coalición cívica, etcétera. Entonces, bueno, me parece que en la medida que la política articule un diálogo, que en este momento no existe, bueno, sobre ese diálogo se van a tener que alinear los actores del sector energético, que tendrán que expresar sus opiniones, tendrán que hacer sus sugerencias, tendrán que aprobar o desaprobar, porque en definitiva estamos buscando una estrategia energética argentina que nos lleve de vuelta al autoabastecimiento, que nos lleve de vuelta a un futuro, digamos, que sea más parecido al pasado, que en algunos aspectos es glorioso, que al presente actual, que es un sector que está prácticamente en quiebra. Y no hemos hablado de los servicios públicos energéticos y de cómo se deciden las obras. Ustedes recuerdan, por ejemplo, hace 4 meses querían licitar un gasoducto desde Neuquén sin tener ningún estudio de factibilidad, y solamente contando con avales del Estado. Entonces me parece que el sector energético ha llegado a una situación anárquica y a planteos que son disparatados. Entonces por eso digo, esto tiene que entrar en una variante de una estrategia energética de largo plazo, bien concebida y acordada, ¿no? Ingeniero, bueno, por esta vez no le vamos a robar más minutos. Seguramente tendremos la oportunidad de charlar en otro momento específicamente sobre estos temas que nos quedan pendientes y también, bueno, ir viendo cómo se viene esta pospandemia, ¿no? Para el sector y para la economía en general. Le agradecemos mucho este contacto para Neuquén, para Plus Energético por 24/7. Gracias a ustedes. Gracias por atendernos.